esta es mi hija, la gorda perezosa. Las palabras resonaron en el salón de bodas como el tañido de una campana en un funeral. Mi padre las pronunció con una sonrisa socarrona que curvaba las comisuras de sus labios. La misma sonrisa que había lucido toda mi vida cada vez que encontraba una nueva forma de menospreciarme. Los invitados soltaron esa risa tintineante y educada que la gente usa para encajar, aunque sea a costa de la crueldad. Sentí sus miradas sobre mí, calientes y burlonas, y por un momento el suelo pareció inclinarse bajo mis zapatos. Entonces ocurrió. 4 jóvenes con smokines a juego, los padrinos del novio, que estaban cerca de la mesa presidencial, intercambiaron una mirada. Uno de ellos, con voz firme, dijo: «Señor». Los otros 3 terminaron la frase juntos: «Es nuestra comandante». El sonido se impuso a las risas, tan nítido como una nota de trompeta en el aire quieto. El salón se congeló. Mi padre se atragantó a mitad de la frase, el vino saliendo a borbotones de su boca y manchando el mantel de un blanco impecable. Tosió, farfulló, su rostro palideciendo a medida que la comprensión se abría paso. La hija de la que se había burlado delante de 200 invitados era la misma mujer a la que estos hombres estaban dispuestos a saludar militarmente. Ese fue el momento en que toda la boda se puso patas arriba. Siempre supe que este día me pondría a prueba. Se supone que las bodas son alegres, pero para mí era un campo de batalla de otro tipo. Mi único hijo, Mateo, se casaba con un miembro de la familia Castillo, un clan adinerado con profundas raíces en Sevilla y una reputación de riqueza que parecía remontarse a generaciones. La celebración tenía lugar en su finca, una propiedad en expansión en la Sierra de Madrid, donde las lámparas de araña goteaban cristal y los camareros se deslizaban silenciosamente con bandejas de plata. Era un escenario preparado para el juicio. Elegí mi vestido con cuidado, azul marino, sencillo, discreto, con un collar de perlas de mi difunta madre al cuello. Mi vida me había enseñado que pasar desapercibida era más seguro que llamar la atención, especialmente delante de mi padre. A sus 72 años, su lengua se había vuelto más afilada, sus bromas más hirientes. Vivía para los momentos en que los focos se posaban sobre él, aunque fuera a expensas de otra persona. Y con demasiada frecuencia esa persona era yo. Desde que era adolescente me había puesto apodos: gordita, inútil, lenta. Aprendí pronto a mantener la cabeza gacha, a sobrevivir haciéndome invisible en mi propia familia. Mis hermanos, más delgados y ruidosos, se ganaban su aprobación. Yo cargaba con el peso de su decepción de la misma manera que llevaba las medallas en mi uniforme, en silencio, sin pedir reconocimiento. Lo que mi padre nunca supo es que la invisibilidad tenía sus ventajas. Me alisté en el ejército de tierra a los 19 años. Él pensó que era una fase, que me echarían antes del primer despliegue. En cambio, me encontré a mí misma. La disciplina era mi idioma, la resiliencia, mi armadura. Años de sus ridiculizaciones habían forjado un núcleo de acero en mí. Ascendí en el escalafón, sirviendo en misiones en el Líbano, luego en Malí, y más tarde en bases por toda España. Mis soldados me conocían como la comandante Vargas, luego la teniente coronel Vargas. Para cuando llegó la boda de mi hijo, lucía el águila plateada de coronel, pero mi padre nunca preguntó, y yo nunca se lo conté. Quizás una parte de mí quería mantenerlo oculto. Si él no podía estar orgulloso de mí, entonces dejaría de darle la oportunidad de rechazarme. Así que me presentaba a las cenas familiares con ropa de civil, sin mencionar nunca las condecoraciones, los despliegues, el mando. Para él, yo era simplemente la hija que nunca estuvo a la altura, la vergüenza familiar que toleraba por obligación. Y entonces llegó la boda. Mateo llevaba poco más de un año saliendo con Sofía Castillo. Era brillante, ambiciosa, una abogada de un gran despacho que se movía con la soltura de alguien nacido en la abundancia. Su familia acogió a mi hijo calurosamente, aunque pude ver las miradas evaluadoras que me lanzaban, sopesando mi vestido, mis joyas, mi acento de un pueblo de La Mancha. Era la misma mirada que mi padre me había dirigido toda mi vida. Durante la recepción, cuando Sofía trajo a sus padres a conocerme, me preparé. La sonrisa de su madre era forzada, el apretón de manos de su padre, frío. Pero nada me preparó para que mi propio padre diera un paso al frente,
hinchando el pecho como si fuera el dueño del momento, y pronunciara las palabras que aún me quemaban en los oídos. Esta es mi hija, la gorda perezosa. La multitud se rió. No todos, pero sí los suficientes. Y esa fue la parte más cruel. La risa es contagiosa. La gente no siempre tiene mala intención, pero sigue la corriente porque el silencio parece complicidad. Me quedé allí, sintiendo el calor subir por mis mejillas, mi corazón latiendo con fuerza. Una parte de mí quería salir corriendo, otra parte quería estallar, gritar la verdad, pero no necesité hacerlo. Mis soldados lo hicieron por mí. Los padrinos del novio habían servido bajo mi mando en el Líbano. No sabía que estarían allí. Mateo se había hecho amigo de ellos después de volver a casa, sin darse cuenta de que eran mis hombres. Habían mantenido la conexión en secreto por respeto, pero cuando oyeron las palabras de mi padre, decidieron que ya era suficiente. Señor, es nuestra comandante. La frase cayó como un martillo, rompiendo el momento en dos. Las risas murieron al instante. Los invitados se volvieron para mirar a los hombres, luego a mí. Mi padre farfullaba, con la cara roja y el vino goteando por su barbilla. Y en ese silencio, por primera vez en décadas, sentí que el peso se desplazaba. Ya no era yo la que estaba expuesta, era él. No sonreí, no me regodeé, simplemente me quedé quieta, dejando que la verdad flotara en el aire. Mis soldados me miraron, no con lástima, sino con el respeto que siempre me habían mostrado. Un respeto que mi padre nunca me había dado. La orquesta titubeó y se calló. Se podía oír el tintineo de un vaso al ser depositado en algún lugar del fondo. La familia Castillo parecía atónita, su educada superioridad desmoronándose ante mis ojos. Y mi hijo, mi querido Mateo, me miraba como si me viera por primera vez. No fue solo el final de una broma cruel. Fue el comienzo de un ajuste de cuentas. La gente piensa que la humillación ocurre de repente, en una sala ruidosa con testigos. Pero la mayor parte de la humillación es paciente, te entrena, te enseña a ocupar menos espacio, centímetro a centímetro, hasta que te conviertes en un susurro en tu propia vida. Crecí en una carretera de 2 carriles a las afueras de un pueblo de Ciudad Real, donde los vecinos sabían los kilómetros de cada tractor y el precio de cada paca de heno. Mi padre dirigía un pequeño negocio de obras y reformas desde un taller de bloques de hormigón detrás de nuestra casa. Sus camisas de trabajo siempre olían a cemento y polvo de yeso. Era bueno con los sistemas y malo con las personas, especialmente las que vivían bajo su techo. Si una tubería goteaba, la apretaba. Si un niño sufría, se burlaba. Ese era su método: apretar, burlarse, seguir adelante. En quinto de primaria, yo era la grande. No era la niña más grande del pueblo, pero era lo suficientemente grande como para que las bromas tuvieran efecto. Mi madre intentaba interceptarlas con guisos y amabilidad, la forma en que las mujeres de su generación lo arreglaban todo con comida y disculpas. Ella me amaba en voz alta, y él me menospreciaba en público. Y esas dos fuerzas se anulaban mutuamente hasta que me sentí como un cero. Los domingos, nos sentábamos en un banco pulido bajo una vidriera que representaba el pan y el vino. El párroco hablaba de la gracia, y después, mi padre le estrechaba la mano y le decía que había hecho un buen trabajo. Luego, en el aparcamiento de la iglesia, me apretaba la parte superior del brazo, como si estuviera comprobando un melón, y decía: «Esta semana vamos a dejar los churros, ¿verdad?». Los hombres se reían como si fuera una broma de vestuario. Las mujeres apartaban la mirada. La humillación adora los aparcamientos. Aprendí pronto que la invisibilidad era seguridad. Si no podía ser guapa, podía ser útil. Apilaba materiales en el taller de papá, barría el suelo, llevaba las cuentas en una libreta amarilla. Él confiaba en mi pulcritud mientras ridiculizaba mi cuerpo. «Serías perfecta si vinieras con una válvula de cierre», me dijo una vez delante de un proveedor. Fingí no oír. Siempre fingía. En el instituto, corría en el club de atletismo con una camiseta demasiado grande. Mis tiempos eran mediocres, pero me gustaba la victoria privada de un ritmo constante, sin aplausos, solo aliento y agallas. Una orientadora deslizó un folleto del ejército sobre su escritorio durante mi último año. «Eres organizada y terca», dijo. «Eso llega lejos en el servicio militar». Mi padre se rió cuando lo mencioné en la cena. «Lo dejarás la primera vez que un sargento te grite», dijo, masticando con la boca abierta.
Ni siquiera aguantas una carrera cuesta arriba. Mi madre se llevó la servilleta a los labios y no dijo nada. En nuestra casa, el silencio siempre era la respuesta más segura. Firmé los papeles de alistamiento en mi hora del almuerzo y escondí las copias en mi carpeta de matemáticas. El día que me marché, mi padre se quedó de pie con los pulgares en los pasadores del cinturón, como un capataz del mundo. «Intenta no avergonzarnos», dijo. «Levanté mi tête y no miré atrás». En el autobús, vi cómo los campos se convertían en polígonos industriales, y luego los polígonos en una base con camas metálicas y horarios gritados. Decidí volverme muy buena en hacer lo que me decían. Al campamento de instrucción le gustaba la pulcritud y la terquedad. Al ejército también. La cadencia en mi cabeza cambió de la voz de mi padre a los ladridos de un sargento de instrucción, y de alguna manera eso se sintió como misericordia. El sargento no conocía mi historia ni mi cuerpo. Solo le importaba si mis botas estaban lustradas, mi litera bien hecha y mi tiempo en la pista de obstáculos mejoraba el de ayer. Podía trabajar con eso. El trabajo es un refugio cuando tu valía siempre ha sido cuestionada. El despliegue llegó 2 años después. Primero el Líbano, un calor que hacía que tu piel se sintiera agrapada, arena que se colaba en las cartas de casa. Luego Malí, montañas que te castigaban y hombres que te seguirían si demostrabas que podías contar contigo misma. Aprendí 1000 pequeñas fiabilidades: cómo leer un mapa con luz roja, cómo escuchar a un soldado raso sin hacerle sentir inspeccionado, cómo decir «vamos juntos» en una docena de tonos diferentes hasta que fuera verdad. Escribía a casa con frases neutras: «Estoy bien, el trabajo es duro, los atardeceres son más bonitos de lo que pensarías». Cuando recibí mi primera condecoración, no lo mencioné. Cuando mi madre me envió un recorte sobre mi hermano comprando un coche nuevo, le respondí: «Dile que estoy orgullosa». Era más fácil mantener el libro de cuentas de nuestra familia equilibrado sin anotar mis propias cifras. Los ascensos llegaron como el amanecer, graduales, luego obvios. Me puse los galones de capitán y luego de comandante. Aprendí a mantener la cara seria cuando un soldado me llamaba mi teniente por accidente. En salas llenas de hombres, hablaba en voz baja y precisa, y las palabras llegaban más lejos que el volumen. Hay un tipo de autoridad que no necesita ser anunciada, simplemente se niega a ser ignorada. Cuando el corazón de mi madre falló, volé a casa con mi uniforme de gala porque no había tiempo para cambiarme. En el funeral, los bancos eran los mismos, y el pan y el vino seguían derramando luz de colores por el pasillo. Mujeres que conocía desde la infancia me apretaban las manos y decían: «Tu madre presumía de ti una barbaridad». Mi padre estrechó la mano del párroco y dijo: «Era una buena mujer», como si comentara sobre una caldera que finalmente se había estropeado. En las escaleras de la iglesia, una vecina preguntó por mi uniforme. «Solo trabajo de oficina», dijo mi padre antes de que pudiera responder. «Archiva papeles e intenta no sudar». Cogí el plato de lentejas que alguien me entregó y entré. Después de eso, dejé de llevar uniformes a casa. Me presentaba en vaqueros y rebecas suaves que me hacían parecer la secretaria de un colegio. Mi padre siempre me había querido más pequeña. Yo le complacía en la única dimensión que podía controlar: la visibilidad. Cuanto menos supiera, menos podría usar en mi contra. Cuando apareció una medalla en mi pecho por algo que no quería revivir, la guardé en el fondo del armario y me dije a mí misma que el heroísmo no requería audiencia. Años más tarde asumí el mando de un batallón y el peso se sintió correcto en mis manos, como una llave inglesa que has usado toda tu vida. Mis soldados eran un mosaico de España: chicos de campo, universitarios de primera generación, un panadero de Cádiz que podía desmontar una radio con los ojos vendados, un chico de Vallecas que recitaba salmos antes de las patrullas. No me necesitaban delgada, me necesitaban firme. En esa firmeza encontré una dignidad en la que podía apoyarme. Mientras tanto, el taller de mi padre se llenaba de óxido y éxito a partes iguales. Presumía de los ascensos de mi hermano y me enviaba fotos de sus nuevas furgonetas. En Navidad, cortaba el jamón mientras enumeraba sus propias dolencias como si fueran medallas: rodilla, hombro, dignidad. «Deberías intentar perder algo de peso», me dijo entre porciones. «No es saludable». Quería hablarle de las mochilas que había cargado, de los kilómetros, de las noches en que había medido el miedo a cucharadas
y aún así había hecho el trabajo. En lugar de eso, pasé el pan y pedí la sal. Aprendí en algún momento que ganar con él significaba negarse a jugar. Cuando Mateo nació, mi padre le sonrió al recién nacido como nunca me había sonreído a mí. No se lo tuve en cuenta. Los bebés están a salvo de comparaciones. A medida que mi hijo crecía, practiqué un nuevo lenguaje. Elogios que no eran condicionales, límites que no tenían púas. Cuando su padre se fue, cargué con el peso de 2 trabajos e hice nuestro hogar ordenado, porque el orden es una especie de misericordia cuando la vida es ruidosa. Mateo aprendió a apretar un grifo y a hacer su cama el mismo día. Le dije que la fuerza no es ruidosa y el poder no es cruel. Y cuando traía las notas a casa, las ponía en la nevera, sin convertirlas en una tarjeta de puntuación para su alma. En algún momento, entre despliegues y recogidas del colegio, me hice una promesa silenciosa. Dejaría de hacer audiciones para un papel que ya había interpretado y perdido. La favorita de mi padre. El favor es el tiempo meteorológico. El respeto es el clima. No podía controlar el tiempo dentro de él, pero podía construir un clima dentro de mí que no cambiaría con su pronóstico. Años de silencio pasaron así. Disciplinados, elegidos, a veces solitarios, siempre más seguros que la alternativa. Llevaba mi rango en los lugares donde importaba y lo colgaba en un gancho junto a la puerta cuando llegaba a casa. En el pequeño pueblo donde la gente contaba las raciones de los demás, aprendí a contar mis propias respiraciones y a llamar lo suficiente. Y entonces Mateo se enamoró, y una invitación de boda llegó como un aviso de inspección del universo. La familia se reúne en torno a los hitos, como el polvo se acumula en los rincones que no has mirado en mucho tiempo. Sabía lo que ese salón de bodas pondría a prueba. No esperaba que me rompiera, pero ya no necesitaba que mi padre me midiera. Tenía mi propia cinta métrica. El aparcamiento de la finca de los Castillo tenía ese tipo de coches que parecían tener nombre. Clase S, Range Rover, Escalade, alineados morro con morro como ganado de exposición. Dentro, el vestíbulo olía ligeramente a cera de limón y a dinero viejo. Un joven asistente con esmoquín me indicó el guardarropa con 2 dedos y una sonrisa ensayada frente a un espejo. Le di las gracias y me quedé con mi chal, aunque el aire era cálido. Costumbre. No sueltas lo que podrías necesitar si el ambiente se enfría. El salón de bodas era de un color que la mayoría de la gente llama champán, y los pintores, buena pintura. Mesas redondas vestidas de blanco, un estrado para la orquesta cubierto de terciopelo, una pista de baile pulida hasta un brillo nervioso. Alguien había pensado en todo. Tarjetas con los nombres de los sitios escritas a mano por un calígrafo, centros de mesa con rosas de jardín y eucalipto, pequeñas pizarras en la barra ofreciendo cócteles de autor con los nombres de los novios. Se puede decir mucho de una familia por el menú de su bar. Los Castillo tenían un gin tonic Castillo, con una ginebra premium y tónica de autor. Me dijo que les gustaba la tradición, pero solo la cara. Sofía estaba radiante. Eso hay que concedérselo. Llevaba un encaje que no era recargado y unos tacones con los que no se tambaleaba. Su pelo estaba peinado de esa manera sencilla que prefieren los muy ricos, arreglado para parecer desarreglado. Cuando me vio, se abrió paso entre los invitados como un barco entre juncos, con esa sonrisa suya, entrenada y cálida. «Estás preciosa, Emilia», dijo. Y yo asentí y le dije la verdad. «Tú también», porque 2 cosas pueden ser ciertas a la vez. Podía ser amable conmigo en un momento y descartarme al siguiente. El carácter de una persona no es el tiempo, es el mapa de sus elecciones. Yo había aprendido a navegar. Los invitados de los Castillo tenían esa informalidad de club de campo, que de lejos parece amabilidad y de cerca, inventario. Capté las miradas de reojo a mi vestido, a mis zapatos, lustrados pero no lujosos, a mi pelo recogido. La forma en que lo hacen las mujeres que prefieren la función a la moda. Ahí está la madre de Mateo. Oí susurrar a una mujer detrás de un programa. Parece práctica. Práctica es lo que la gente dice cuando no quiere decir sencilla. Me han llamado cosas peores. Mi padre llegó tarde, como siempre que la puntualidad sugeriría deferencia. Llevaba un traje un tono demasiado brillante y una corbata que parecía una discusión a gritos. Me besó en la mejilla y dejó el olor a loción para después del afeitado y mentol en mi piel. «No llores», dijo.
El rímel se correrá. No era un consejo, era un recordatorio. Tu cara es algo que puede fallarte en público. La ceremonia fue sincera y corta. El sacerdote se ciñó al amor y al deber, y evitó el tipo de bromas que convierten las cosas sagradas en chascarrillos. La mano de Mateo tembló cuando deslizó el anillo en el dedo de Sofía, y le quise por tener nervios. Si el amor no te hace temblar un poco, o estás mintiendo, o no estás prestando atención. Cuando se besaron, sentí a mi madre como una mano cálida en mi hombro. Durante las fotos, me desplacé al borde del césped y observé a los jardineros llevar un carrito de limonada a través de la sombra de viejos robles. Las bodas son un estudio de logística, cronogramas, planes B, redundancias. Me sentí más tranquila, imaginando el día como un plan de misión. A las 14:00, trasladar a los invitados de la capilla al salón. A las 14:15, primera ronda de aperitivos. A las 14:30, anunciar a los novios. Mi mente siempre ha buscado anclas en los detalles. Supongo que por eso se me dio bien el trabajo que hago. Las cosas solucionables estabilizan lo insolucionable. La recepción comenzó como suelen hacerlo las recepciones. Aplausos, un revuelo de servilletas, la orquesta empezando con algo que todo el mundo reconoce para no tener que fingir. Me sentaron con dos parejas que jugaban al golf con los Castillo los miércoles. Nunca nos perdemos el pitch and put, dijo la mujer a mi izquierda. 18 hoyos y luego cena con los mismos 4 chistes, añadió su marido, y la mesa se rió como si fuera una broma admitir que solo había 4 chistes. La conversación trivial crea un andamiaje para las horas en las que aún no sabemos qué hacer. Hablamos del tiempo, del cochinillo asado y del precio de los vuelos a Nápoles. Me preguntaron a qué me dedicaba y les di la versión suave. Trabajo administrativo, dije. Mucha planificación. No es mentira si es verdad, solo que no es toda la verdad. La mayoría de la gente quiere una historia que pueda dejar fácilmente. He aprendido a darles algo ligero. El lado del novio había llenado su mitad de la sala con banqueros, abogados y una pizca de funcionarios menores que ostentan el poder blando de los permisos y las conexiones. La abuela de la novia llevaba un broche que podría financiar una pequeña universidad si lo fundieras y subastaras las piedras. La niña de las arras, aburrida ahora que no quedaban pétalos que esparcir, inventó un juego en la alfombra que parecía consistir en rescatar servilleteros de una inundación. En su mundo, la sala era un río. En el mío, era un campo de batalla. Me fijé por primera vez en los padrinos en el bar, no porque fueran ruidosos, sino porque no lo eran. Hay una quietud en los hombres que han cargado peso juntos, una forma de apoyarse sin encorvarse, de observar una habitación sin escanearla. Uno tenía una cicatriz cerca de la sien que desaparecía en la línea del cabello. Otro sostenía su vaso con la mano izquierda, pero llevaba el reloj en la derecha. Detalles útiles si la noche los requería. El tipo de detalles que mi padre nunca notaría porque no tenían nada que ver con las apariencias. Para cuando retiraron las ensaladas y llegó el cochinillo asado con una fanfarria de su propio jugo y crema de rábano picante, anunciados como dignatarios, el ruido se había espesado hasta convertirse en ese rugido educado que se produce en los grandes eventos. Alguien hizo sonar una copa e intentó un brindis. La banda tocó un acorde equivocado y se recuperó. Un niño pequeño cerca de la mesa presidencial ejecutó una fuga de una silla alta y fue atrapado como un ternero alegre. Era una boda española, hermosamente ordinaria en todo lo que importa. Y entonces mi padre se puso de pie. Sentí el cambio antes de la primera palabra. Se irguió como lo hacen los hombres cuando están a punto de cabalgar una ola de su propia creación. No le habían pedido que hablara. Lo sabía porque Sofía es el tipo de novia que elabora un guión del evento, y la organizadora intentó una sutil negación con la cabeza desde un margen. Él no la vio. Nunca lo hace cuando la señal dice ceda el paso. Golpeó su copa con un cuchillo de mantequilla hasta que el clamor se suavizó y los rostros se volvieron hacia él. Rostros que no lo conocían lo suficiente como para temerle. Amigos, dijo, solo quiero decir unas palabras sobre la familia. Podría haber escrito las siguientes 5 frases de memoria. Eran las mismas que había usado en graduaciones, funerales y alguna que otra comida de empresa. Siempre empieza con una broma, porque las bromas le dan negación plausible. Si te opones, es que no aguantas una broma.
Si te ríes, has participado. Es un truco ingenioso si no te importa comprar poder con la dignidad de otra persona. Agradeció a los Castillo por ser los anfitriones. Hizo un chiste sobre toda esa comida elegante y cómo en nuestra casa a tantos tenedores lo llamábamos un problema. Y consiguió una risa que le calentó como el whisky. Señaló a Mateo con un gesto florido y dijo que estaba orgulloso, lo cual era cierto. Y entonces su mano me encontró, y sentí que la luz se movía con ella. «Esta», dijo, y la sala estaba lo suficientemente silenciosa como para oír el roce del zapato del director de la orquesta. «Esta es mi hija, la gorda perezosa». Las palabras no eran nuevas en su contenido, solo en su audiencia. Me había llamado cosas peores en una gasolinera, en el pasillo de un supermercado, en las escaleras de una iglesia. Pero las palabras lanzadas a un micrófono viajan más lejos. Me quedé muy quieta, porque si tu cara no se mueve, a veces el tiempo tampoco lo hace. La risa estalló a mi alrededor como granizo. No todos, benditos sean los pocos que se contuvieron, pero sí los suficientes. Suficientes para arañar, suficientes para marcar. La madre de Sofía se llevó una mano al collar e hizo un pequeño sonido que podría haber sido sorpresa o podría haber sido un fallo en la etiqueta. Un primo tosió en su puño, como hace la gente cuando quiere ocultar una sonrisa. En mi mesa, los maridos golfistas miraron hacia abajo como si los platos de la ensalada se hubieran vuelto fascinantes. Mi hijo, que Dios le ayude, se quedó mirando su vaso de agua como si pudiera decirle qué hacer. No es fácil ser un buen hijo y un buen hombre al mismo tiempo cuando la situación te pide que elijas. No hablé. Hay peleas que se ganan dejándolas con hambre. Por el rabillo del ojo, vi a los padrinos enderezarse. No como soldados, todavía no. Solo como hombres ajustando el peso de algo que podrían tener que llevar. El de la cicatriz le susurró algo al alto del reloj. El alto negó con la cabeza una vez, como diciendo, aún no. Hay una coreografía para la intervención. Esperas hasta que el daño sea evidente para todos, no solo para ti. Mi padre no había terminado. Los matones rara vez se satisfacen con un solo golpe cuando la multitud está receptiva. Se lanzó a una historia sobre mí a los 12 años, sobre una verbena para recaudar fondos, y cómo me comí 3 perritos calientes, sobre cómo nos reímos y reímos del pozo sin fondo de la gordita. Los detalles eran incorrectos. Mi hermano se había comido 2 de ellos, pero la precisión no es el objetivo de una actuación. El objetivo es el consentimiento. Miré mis manos, apoyadas en el lino. Mis uñas eran sencillas y cortas. Había limpiado un fusil el mes pasado con estas manos, firmado una orden de ascenso que cambió la vida de un joven sargento, sostenido la cara de mi hijo entre ellas, cuando una fiebre le asustó a los 5 años. Las mismas manos. El novio no lo sabía. A mi padre no le importaba. Alguien en la mesa presidencial intentó redirigir la situación. «Brindemos por los novios», dijo el asistente de la organizadora, tan brillante como el silbato de un socorrista. Mi padre desestimó la sugerencia como si fuera un mosquito. Estaba calentando motores con su tema, la multitud respondiendo con esas pequeñas ondas de complacencia que le dicen a un orador que puede seguir adelante con seguridad. Podía trazar el mapa del siguiente minuto de daño antes de que aterrizara. Al otro lado de la sala, las miradas de los padrinos se encontraron con la mía. No exactamente para pedir permiso, sino para alinearse. Les di el más mínimo asentimiento que una persona puede dar, y aún así ser vista. Dejaron sus vasos. No se pusieron firmes, no saludaron. Simplemente dejaron sus vasos y hablaron juntos, como lo hacen los hombres que han cargado mochilas bajo la misma lluvia. «Señor, es nuestra comandante». No fue fuerte, pero fue cortante. El sonido salió de los padrinos como una línea nivelada y partió el salón en 2, el antes y el después, la risa y el silencio, el ridículo y el ajuste de cuentas. Mi padre parpadeó como si la habitación se hubiera movido y él se hubiera quedado quieto. Alguien cerca de la mesa presidencial inspiró demasiado rápido y se atragantó. Un camarero se congeló a mitad de servir. El brazalete de una mujer tintineó contra la copa de su vaso. Mi padre intentó sonreír, luego tragar, y lo hizo mal en ambos casos. Levantó su copa de vino para disimular, tomó un sorbo nervioso, y la verdad le golpeó a medio trago. El Ribera del Duero se roció sobre el mantel blanco en un abanico rojo. Se pudo oír cómo aterrizaba. El padrino alto, el sargento Morales,
Aunque la sala no necesitaba su nombre, mantuvo la voz firme. Con el debido respeto, señor, dijo al espacio donde había estado la autoridad de mi padre. La señora nos dirigió en la provincia de Kost. Preferiríamos que hablara de ella como corresponde. ¿Preferiríamos? Una palabra tan pulcra para una línea en la arena. La banda dejó de fingir que improvisaba. La última nota de piano quedó suspendida en el aire como una polilla y murió. Un grupo de adolescentes retrocedió instintivamente, como hacen las bandadas cuando sienten un halcón. En mi mesa, los maridos golfistas se convirtieron en expertos en platos de pan. La madre de Sofía volvió a encontrar su collar, de la misma manera que algunas personas encuentran un rosario en medio de una tormenta. La sala tenía manos, y cada mano buscaba un lugar donde esconderse. «¿Comandante de qué?», dijo mi padre, como si las sílabas mismas se hubieran vuelto contra él. Morales no respondió con un rango. Respondió con un recuerdo. «Kost», dijo suavemente. «Convoy Bravo. En junio». La señora fue la que fue vehículo por vehículo cuando las comunicaciones se cortaron. Es la razón por la que Luis volvió a casa para enseñarle a su hija a montar en bicicleta. Su mandíbula se tensó una vez, como hacen los hombres cuando reprimen lo que sea que haría que sus voces se quebraran. «Es nuestra comandante, señora», añadió el de la cicatriz, el cabo Díaz, como un signo de puntuación. «Permiso para aclarar». Le miré a los ojos. «Adelante», miró a mi padre. «Señor, no tiene que gustarle, pero va a respetarla». No sonó duro, sonó a verdad, y la verdad tiene un peso que los matones no pueden levantar. Mi padre me miró fijamente como si yo hubiera participado en un truco. Por una vez, se quedó sin guión. Buscó a tientas una risa, luego un encogimiento de hombros, luego su servilleta, y se conformó con limpiar la mancha de vino, como si ese fuera el problema. «Bueno», dijo a nadie, luego a todos. «Bueno pues». En la mesa presidencial, el padrino principal, que había estado listo con un chiste sobre que el matrimonio era infantería avanzada, cerró la boca y levantó su copa para ocultar las palabras. Sofía miró de los padrinos a mí, la confusión derritiéndose en cálculo, en algo parecido al asombro. El rostro de su padre, el señor Castillo, con su gin tonic, aún dejando cercos de sudor en el lino, intentó una sonrisa de respeto que aún no le habían hecho a medida. No le quedaba bien, pero se la dejó puesta. «Coronel», susurró alguien detrás de mí, y la palabra se movió por las mesas como lo hacen los susurros, saltando de la curiosidad a la certeza sin detenerse a verificar los hechos. No lo corregí, no lo confirmé. Dejé que la sala hiciera la aritmética que no había hecho durante años. La organizadora, que Dios la bendiga, intentó reiniciar el tiempo. Dio una palmada y dijo: «Demos la bienvenida a nuestros recién casados», con la brillante valentía de una persona que cree que el sonido puede arreglar lo que el silencio rompió. La gente aplaudió, pero sus manos no estaban en ello todavía. Estaban demasiado ocupados reordenando lo que creían saber. Podría haber entrado en el silencio y llenarlo. Podría haber recitado la versión más pulcra de una verdad desordenada, que había mantenido mi rango fuera de la mesa de Navidad porque no necesitaba que mi padre lo calificara, que había elegido la privacidad sobre la actuación, que había aprendido que hay una diferencia entre la humildad y el esconderse, pero un buen oficial sabe cuándo no dar un informe. Me quedé allí y dejé que sus ojos hicieran lo que los ojos tienen que hacer antes de que las mentes sigan: ajustarse. Morales se acercó 1 centímetro a la línea de padrinos, como diciendo que si la gravedad fallaba, ellos proporcionarían un sustituto. La cicatriz de Díaz captó un destello de la luz de la lámpara de araña y creó una pequeña estrella. El reloj del zurdo marcaba el mismo tic, sin importar cómo se sintiera la sala sobre mí. Me consolé con eso. Las máquinas marcan el tiempo, los hombres mantienen la fe. Mi hijo se puso de pie. Las patas de su silla rasparon el parqué con una protesta. Miró sus manos, luego a mí, luego a los hombres que acababan de mover el sonido en la sala. Tiene los ojos de mi madre, firmes, incluso cuando el resto de él no lo está. «Mamá», dijo, suave, simple, y ese fue el primer honor que importó. Mi padre buscó la fanfarronería como un hombre busca una barandilla en la oscuridad. «Solo era una broma», dijo, apuntando a ser jovial y acertando en lo hueco. «Es que nadie por aquí sabe aguantar una». «Señor», dijo Morales, no fuerte, definitivo.
Es extraño ver cómo se mueve el poder. No truena, se reubica en silencio, absolutamente. De la boca que lo usó mal a las personas que no lo tolerarán. Podía sentirlo asentarse. Se cayó un vaso. Era pequeño, uno de esos finos de agua, con una base frágil. Golpeó el suelo y se rompió educadamente, como lo hacen las cosas caras. El sonido fue nítido y decisivo. Cerca del bar, un invitado soltó una risa que intentó tragar y acabó tosiendo en una servilleta. La risa se había vuelto arriesgada. Ese es el principio de los buenos modales. Sofía, dijo su madre, con la voz tensa, ¿por qué no nos lo dijiste? Porque no era mi historia para contar, respondió Sofía, sorprendiéndome. Y porque no preguntamos. Así que la sala aprendió una segunda cosa. En 10 segundos, puedes ser rico y aún así, aprender. El director de la orquesta, bendita sea su misericordia, eligió una melodía de himno con un toque de jazz, algo con una columna vertebral que pudiera soportar peso, y dejó que el pianista encontrara un acorde que dijera, todos podemos volver a intentarlo. La gente se sentó. Los niños pequeños reanudaron su juego de inundación al borde de la pista de baile. La vida, que se había detenido para pasar lista, comenzó a nombrar de nuevo. Señora, dijo Díaz en voz baja, como si estuviéramos en un pasillo y no en una tormenta bajo lámparas de araña. Le cubrimos las 6. Asentí una vez. Lo sé. Mi padre me miró y no encontró a ninguna hija que reconociera. Siempre había confundido la resistencia con el vacío, el silencio con una carencia que podía llenarse con él. Vi el reconocimiento escalar por su rostro como el tiempo atmosférico, y luego lo vi pasar. Apretó la mandíbula, cogió su cuchillo como si la cena fuera el problema, no su boca. Su mano tembló lo justo para captar la luz de las velas. La organizadora se me acercó con la sonrisa practicada de una enfermera y la valentía de una. Vamos a pasar a los brindis, susurró. ¿Le gustaría decir algo? La pregunta era un puente para que la sala cruzara del espectáculo al sentido común. Podía sentir cada ojo ensayando lo que podría hacer con un micrófono. Podría gastar este momento en venganza. Tenía un saldo pendiente y una audiencia en vivo, pero el entrenamiento supera al apetito. Cuando tus soldados intervienen porque tu padre olvidó cómo serlo, recuerdas ante quién eres responsable. Caminé hacia la pequeña plataforma donde esperaba el micrófono. Lo ajusté con 2 dedos y dejé que el acople me encontrara y me perdiera. Gracias, dije primero a los padrinos, porque la gratitud es la bandera correcta que izar cuando eliges en qué tipo de historia se convierte esto. Luego me enfrenté a la sala. No estoy aquí para corregir la biografía de nadie, dije. Estoy aquí para celebrar a 2 personas que se eligieron mutuamente. Miré a Mateo y Sofía. El matrimonio es el arte del honor en las distancias cortas. No tienes que ser perfecto para ser honorable. Solo tienes que decir la verdad, especialmente cuando sería más fácil no hacerlo. Dejé que mi mirada pasara por mi padre sin detenerse. La misericordia se niega a hacer audiciones. En mi línea de trabajo, continué, decimos profesionalismo silencioso. Haz las cosas difíciles, habla en voz baja y lleva a tu gente a casa. Levanté mi copa, por 2 buenas personas que se llevarán mutuamente a casa. La sala se puso de pie. No de una vez, sino en esa ola que significa que algo se ha decidido sin votación. Bebieron. El pianista encontró una tonalidad más alegre. Un camarero retiró el mantel arruinado tan eficientemente como los médicos de combate colocan un torniquete. Mi padre no se levantó, pero tampoco habló. El progreso a veces es sustracción. Cuando los aplausos se calmaron, la banda encontró una melodía de baile y la gente se movió, porque moverse es lo que hacen los humanos cuando se les ha recordado la gravedad. Los padrinos volvieron a ser hombres con smoking y zapatos limpios. Díaz pasó a mi lado con un asentimiento que contenía más historia de la que la sala jamás leería. Morales sonrió con la pequeña sonrisa no fotografiada de un hombre que ha visto a su comandante mantenerse firme en el momento adecuado. Exhalé. El aire se sentía ganado. La noche tendría más negociaciones y pequeñas valentías, pero su forma había cambiado. Podía sentirlo en mis botas y en mis huesos. El poder había sido devuelto a su legítimo dueño, no a mí, sino a la verdad. El aplauso terminó, pero el silencio no. Se quedó en los rincones, pesado como la humedad antes de una tormenta.
Los invitados intentaron coger los tenedores para fingir que el cochinillo importaba, pero el ritmo de la cena se había roto. La risa no vuelve a crecer fácilmente después de haber sido ahogada. Me senté sin fanfarria. Morales y los padrinos se fundieron de nuevo en la corriente como hombres que nunca hubieran salido de sus esmóquines. Impecables de nuevo, sus copas llenas de nuevo, pero el cambio que habían provocado permanecía. La familia Castillo, que había abierto su casa como un teatro, ahora llevaba la expresión de espectadores que se dan cuenta de que han sido elegidos para la tragedia de otra persona. La madre de Sofía se limpió la boca con la servilleta como si borrara palabras que no había dicho. Su padre jugueteaba con sus gemelos, con los ojos saltando entre mi padre y yo. Mi hijo Mateo apretó la mano de Sofía bajo la mesa como un hombre que se aferra a lo único real en una habitación que se había vuelto falsa. Mi padre se ocupó de la mancha en la pechera de su camisa. Vertió agua de una jarra de cristal en su servilleta y frotó las manchas de vino como si fueran el problema, no la frase que las había causado. Murmuró algo sobre una broma que salió mal, pero nadie se rió esta vez. Los susurros se movieron entre la multitud como humo entre las vigas. Coronel, Líbano, convoy. La gente no necesita detalles, necesita un titular, y el titular era suficiente. La mujer de la que se habían burlado ya había llevado más peso del que la mayoría de ellos verían en su vida. Una prima joven de la novia, envalentonada por el champán y la juventud, se inclinó hacia mí. ¿Es verdad?, preguntó. ¿De verdad estuviste allí? Su tono era mitad asombro, mitad cotilleo. La miré y elegí la amabilidad sobre el espectáculo. Sí, dije simplemente, y también estuvieron muchos mejores que yo. Sus ojos se abrieron de par en par y se echó hacia atrás, corregida. A veces, la humildad es más afilada que el orgullo. La banda empezó a tocar un vals, pero la pista de baile permaneció casi vacía. Nadie quería ser el primero en fingir que la normalidad había vuelto. Mi padre masticaba cada bocado de cochinillo como si le hubiera ofendido. Al otro lado de la sala, los padrinos hablaban en voz baja entre ellos, sus rostros relajados de nuevo, pero su presencia ahora inconfundible. Todo el mundo sabía que no eran solo amigos del novio, eran un testimonio. Cuando llegó el momento de los brindis formales, el padrino principal tropezó con un discurso que sobre el papel había sido alegre, pero que ahora se hundía bajo el peso de la velada. Se saltó los chistes. La dama de honor lloró a mitad del suyo, y a nadie le importó. El sentimentalismo era más seguro que el humor ahora. Y entonces el micrófono llegó a mí. No había planeado hablar. Nunca lo hago. Pero a veces el silencio puede convertirse en complicidad, y yo había vivido demasiados años en silencio. Me levanté lentamente, sentí el peso de las miradas y les dejé esperar. No pensaba dar un brindis, comencé, pero la vida no siempre sigue un plan. Una pequeña oleada de risa aliviada, no cruel, solo humana, recorrió la sala. Lo que quiero decir es simple. El matrimonio no se trata de perfección. Se trata de honor en las distancias cortas. Se trata de decir la verdad cuando sería más fácil no hacerlo. Y se trata de mostrar respeto, especialmente cuando el respeto es más difícil de dar. Levanté mi copa. Así que, por Mateo y Sofía, que siempre os honréis el uno al otro, no en los momentos fáciles, sino en los difíciles. La sala se puso de pie, las copas tintinearon. Por primera vez esa noche, los aplausos llegaron sin vacilación. No era para mí, era por el recordatorio de que la dignidad se puede practicar, incluso aprender en tiempo real. Mi padre no aplaudió, se quedó mirando su plato, con la mandíbula apretada, pero tampoco habló, y en nuestra familia, eso era un progreso. Más tarde, durante el primer baile, me aparté al fondo de la sala. Una mujer que no conocía me tocó el brazo. Gracias por su servicio, susurró. Sus ojos brillaban. Asentí, incapaz de responder. El elogio se siente extraño cuando has pasado años escondiéndote, como la luz en una habitación que ha estado oscura demasiado tiempo. Para cuando se cortó el pastel y la pista de baile finalmente se llenó, la historia ya había viajado. Extraños se me acercaban con preguntas, con gratitud, con curiosidad. Algunos querían detalles de medallas y misiones. No di ninguno. Algunos solo querían estrechar mi mano. Se la di a todos. Pero los únicos ojos que quería encontrar eran los de mi padre, y él los evitó toda la noche. Se escabulló temprano, murmurando algo sobre el tráfico.
Su silla vacía en la mesa familiar fue una declaración más aguda que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Aún así, no lo perseguí. Por primera vez, me di cuenta de que no necesitaba su reconocimiento para validar mi historia. La verdad ya se había levantado por mí, y cuando la verdad se levanta, el resto de la sala tiene que seguirla. La mañana después de la boda, la casa olía a café y a flores que se habían rendido. La encimera de mi cocina tenía una fila de jarrones que Mateo y Sofía no pudieron meter en su coche, y cada flor inclinaba la cabeza como si se hubiera quedado despierta hasta muy tarde. Estaba de pie junto al fregadero con una taza en ambas manos y observé a un gorrión ahuyentar a un arrendajo del comedero. El gorrión ganó. El tamaño es un mal predictor de la victoria. Mi teléfono se iluminó con mensajes. Viejos amigos del pueblo que habían estado en la recepción escribieron el tipo de textos que la gente envía cuando no está segura de si felicitarte o disculparse. Orgullosa de ti. Siento lo de tu padre. ¿De verdad pasó eso? Puse el teléfono boca abajo. La verdad, no necesitaba respuestas. Mateo llamó sobre las 9. Nos vamos al lago 2 días, dijo, con la voz lijada por la fatiga. Los padres de Sofía alquilaron una casa rural. ¿Estás bien? Lo estoy, dije, y lo decía en la única forma que importa. Podía respirar sin contar. Disfruta de tu mini luna de miel, dudó. Mamá, anoche, lo que dijiste. Gracias por no, ya sabes, prenderle fuego a nadie, ofrecí. Soltó una risa ahogada. Sí, eso. Yo no fui quien salvó la situación, dije. Lo hicieron unos cuantos hombres buenos. Ellos dijeron que tú los salvaste a ellos primero, dijo en voz baja. Te llamaré cuando volvamos. Después de colgar, escribí una breve nota a Sofía. Gracias por tu respuesta. No era tu historia para contar. Y la dejé ahí. El puente tenía límites de peso. Los probaríamos más tarde. Al mediodía, el pueblo había metabolizado el evento como lo hacen los pueblos pequeños. Rápidamente, ruidosamente, con muchos testigos. La camarera del bar me puso una loncha extra de bacon en mi bocadillo y fingió que no lo había hecho. En la ferretería, un hombre mayor que nunca mira a nadie a los ojos se detuvo al final de un pasillo, se aclaró la garganta y dijo: «Señora», como si fuera una bandera. Le devolví el asentimiento, porque hay apretones de manos que no requieren manos. Mi padre no llamó, tampoco al día siguiente. Al tercer día, me puse mis zapatillas de caminar y me dirigí a su taller. La puerta enrollable estaba medio abierta, el olor a aceite y cartón viejo, espeso como siempre. Una radio ponía coplas, lo suficientemente bajo como para avergonzarse de ello. Estaba sentado en un taburete en el banco de trabajo con un libro de contabilidad abierto, el lápiz en su puño, como si estuviera amenazando a los números para que cuadraran. No levantó la vista cuando entré. «¿Estás abierto?», pregunté. «Siempre», dijo. Me quedé a unos metros de distancia. «¿Cómo te acercas a un animal asustadizo?» «He traído el juego de llaves de vaso que me prestaste», dije, y lo dejé en el banco. «He marcado las que eran tuyas», gruñó, lo que en nuestro idioma nativo significaba «gracias», continúa. «Creí que deberíamos hablar», dije. «Ya hablamos suficiente el sábado», dijo al libro de contabilidad. «No», dije, «tú hablaste». Luego hablaron otros. «Ahora me gustaría hablar a mí». Dejó el lápiz con un cuidado exagerado, como un hombre que coloca un fusible. «Si esto es por tu gran momento». «Es por los pequeños», dije. «Aparcamientos, escaleras de iglesia, cenas». Se estremeció, no porque no lo recordara, sino porque sí lo hacía. El silencio nos sostuvo como una cuerda vieja. En la esquina, un ventilador de caja traqueteaba contra su rejilla en cada quinta rotación. Finalmente dijo: «Era una broma». «Se supone que las bromas son graciosas para quien las oye», dije, «no solo para quien las cuenta». Se lo tomó como un golpe y se frotó la mandíbula como si le hubiera aterrizado físicamente. La gente se rió y luego dejaron de reírse, dije. «Esa es la parte que me gustaría que recordaras». Sus ojos se deslizaron hacia la radio como si la canción correcta pudiera ofrecerle una mejor defensa. Como no llegó ninguna, probó una trinchera diferente. «Nunca dijiste lo que hacías, nunca me lo contaste, nunca preguntaste», dije. «Llenaste los espacios en blanco con la historia que preferías», resopló. «El ejército es solo un trabajo». «Lo es», dije. «Y también lo es ser padre».
Esa encontró el objetivo. Volvió a mirar el libro de contabilidad y dijo: «Te di lo que tenía. Me diste la parte de ti que se burla de lo que no controla», dije. «Me negaste la parte que nombra lo que es bueno y lo deja en paz». Tamborileó con los dedos 1, 2 veces. «¿Y qué quieres? ¿Una disculpa?» «Quiero que pares», dije. «No solo las grandes actuaciones, los pequeños cortes, la forma en que dices gordita cuando quieres decir inferior a mí. Quiero que dejes de comprar poder con mi dignidad». Se quedó mirando, y por un momento vi al hombre que había sido cuando yo tenía 5 años y me dejaba pasarle las llaves. Qué cuidadoso era entonces con los nombres, de estrella, plana, inglesa, como si el propio lenguaje fuera una caja de herramientas que pudiera arreglar cualquier cosa. Parecía más viejo que en el salón de bodas. Quizás porque ahora no estábamos bajo lámparas de araña, no había luz de escenario para mentir por él. «¿Y si no puedo?», dijo. No era un desafío, sonaba como una confesión. «Entonces nos veremos menos», dije. «No iré donde no se me respete, y no llevaré a mi hijo». Asintió una vez, bruscamente, como si tomara una medida. «Te has vuelto dura», dijo, y era casi admiración. «Me he vuelto clara», dije. Pasó el pulgar por el borde del papel del libro de contabilidad. «¿Y si digo que lo siento?». «Entonces lo sientes», dije, «y podemos empezar de nuevo». Empezar no es lo mismo que borrar. Cerró el libro de contabilidad, lo apartó y se bajó del taburete como lo hacen los hombres cuando el suelo se ha levantado bajo sus pies. Lento, cauteloso, privadamente sorprendido de que la habitación aún se sostenga. «Hay un acto en el monumento a los veteranos el sábado», dijo. «Van a dedicar una nueva placa». Hizo una pausa lo suficientemente larga como para ser torpe. «Podría estar allí contigo». Un yo más simple habría respondido por mí. Orgullo, resentimiento, la satisfacción de una puerta cerrada suavemente. Pero podía oír la voz de mi madre en las partes más tranquilas de mí. «Si extiende la mano, déjale al menos tocar el aire». Asentí. «Vale». El sábado fue brillante de esa manera manchega, donde el cielo intenta disculparse por los inviernos. El monumento se encuentra en un cuadrado de césped entre la biblioteca y la oficina de correos. Un muro de granito con nombres cincelados en filas lo suficientemente ordenadas como para estabilizarte. Un puñado de gente del pueblo se reunió. Boy Scouts con sus pañoletas, un maestro jubilado con un pin de la bandera, una mujer con uniforme de enfermera sosteniendo a un niño en su cadera. El alcalde dijo las cosas esperadas, sin avergonzar la ocasión. Cuando descubrieron la nueva placa, un infante de marina mayor con uniforme de gala saludó con una mano que temblaba y una mandíbula que no. Nos quedamos cerca de la parte de atrás. Mi padre se había afeitado. Su corbata era discreta. No habló. No me agarró del brazo como si me estuviera guiando. Se quedó a mi lado como si la proximidad fuera una frase que tuviera que aprender a pronunciar. Después de las oraciones, algunos hombres se acercaron a estrecharme la mano. Él les dejó. No interrumpió para traducirme en palabras más pequeñas. En el camino de vuelta a su furgoneta, dijo: «He sido malo toda mi vida». «Has tenido miedo», dije. «Malo es cómo se viste el miedo para ir a trabajar», gruñó. «¿Vas a arreglarme ahora?» «No puedo», dije. «Solo puedo dibujar un mapa hasta la línea, tú la cruzas». Nos detuvimos junto al portón trasero y nos quedamos allí como dos personas que han construido algo juntas y no están seguras de si aguantará. Me miró las manos. «Esos anillos», dijo. «No sé qué significa ninguno de ellos». «Cada uno es una historia», dije. «Ninguno es una broma». Dejamos que eso reposara. Asintió una vez. Una pequeña reverencia a un país que no había visitado, pero que ahora reconocía en un mapa. Una semana después, pasó por mi casa al anochecer con una bolsa de la compra llena de tomates de la huerta de alguien. Los dejó en la encimera y dijo: «¿Tienes sal?». Es extraño cómo se muestra el arrepentimiento. A veces es grandioso. A veces es un tomate con una servilleta de papel debajo para que no manche la encimera. Comimos de pie. Me contó el precio del cobre esa semana, cómo el chico nuevo del taller apretó demasiado una válvula y aprendió la humildad de la manera honesta. Le conté que el gorrión había ahuyentado al arrendajo, y él dijo: «¿Ah, sí?», porque el mundo había entregado una metáfora a nuestra puerta, y ninguno de los dos sentía la necesidad de hacerla trabajar más. No dijo que estaba orgulloso.
Esa palabra puede que nunca viva cómodamente en su boca, pero cuando se fue, abrió la mosquitera lentamente para que no diera un portazo. La consideración es un dialecto. Lo acepto. Ese domingo en la iglesia, el mismo banco nos acogió. La misma vidriera derramó el pan y el vino sobre nuestros hombros. Después de la bendición, en el mismo aparcamiento que había albergado tanta humillación, un hombre de la liga de bolos de mi padre dijo: «Oí que tu chica dio un discurso en esa fiesta elegante». Mi padre levantó la barbilla. No dio un discurso, dijo. Marcó un estándar. No me miró cuando lo dijo. No tenía por qué. Nada en nuestra historia estaba arreglado para siempre. Pero el tiempo había cambiado. El clima, tal vez. En el buzón esa tarde, encontré una tarjeta con una nota escrita con la pulcra letra de abogada de Sofía. Gracias por no convertirme en la villana, incluso cuando hubiera sido fácil. Estoy aprendiendo. Dentro había una instantánea de la boda, una foto espontánea que el fotógrafo había captado cuando levanté mi copa. La luz me había encontrado de una manera que no parecía un foco, más bien una ventana. Puse la foto en la estantería, junto a una foto de mi madre sosteniéndome a los 6 meses. Ambas serias, ambas ya practicando cómo ser vistas sin pedir permiso. El teléfono permaneció en silencio esa noche. La casa estaba suave en sus bordes. Hice té, respiré, dejé que el día terminara sin discutir con él. Habría más conversaciones, más líneas que trazar, más tomates en servilletas de papel, más sábados en los que nos pararíamos cerca del granito y dejaríamos que los nombres nos enseñaran a no desperdiciar los nuestros. Pero una verdad se había dicho en voz alta en una sala llena de testigos. Y una vez que una verdad se oye a sí misma, sigue hablando. No necesitaba un padre nuevo. Necesitaba que uno viejo dejara de usarme como leña. Él estaba aprendiendo, yo también. Para cuando el verano se adentró en agosto, la historia de esa noche de bodas ya había recorrido el pueblo. En el bar, la gente me preguntaba por los padrinos, no por la talla de mi vestido. En la iglesia, ya nadie me llamaba gordita. Me llamaban por mi nombre. El respeto puede llegar tarde, pero aún así llega. Mi padre permaneció en silencio durante semanas después del acto conmemorativo. No llamó, pero tampoco desapareció. Veía su furgoneta fuera de la ferretería, su figura encorvada sobre un carrito en el supermercado. Nos orbitábamos con cuidado, como los veteranos dan vueltas después de una batalla que no están listos para discutir. El avance llegó un domingo por la tarde en una barbacoa en el patio de mi hermano. Los hombres se habían reunido alrededor de la parrilla como si fuera una hoguera, intercambiando las mismas 3 historias de siempre. Mi padre se acercó con un plato, asintió a las alitas de pollo carbonizadas y luego se volvió hacia mí. «Esta es mi hija», dijo. Todos miraron. Por un momento, me preparé. El viejo guión todavía era posible. Pero no sonrió con sorna. No recurrió a una broma. Dejó el plato y se aclaró la garganta. «Dirige cosas más grandes que esta parrilla. Cuida de la gente. Eso es todo lo que diré». No fue poesía, pero fue suficiente. Más tarde esa noche, pasó por mi porche con un bote de encurtidos de la huerta de un vecino. «Pensé que te gustarían», murmuró. Era lo más cerca que podía llegar a una disculpa. Los acepté, y nos sentamos en mecedoras sin llenar el silencio. A veces, la reconciliación no suena a trompetas. A veces suena como 2 personas que acuerdan no afilar más cuchillos. Les cuento esta historia no para humillar a mi padre, sino para honrar lo que puede crecer incluso en suelo rocoso. Se crió en un mundo donde los hombres medían el valor con cinturas y carteras. Me pasó esa vara de medir porque era la única que tenía. Pero eso no excusa el daño. Las palabras son martillos. O moldean o destrozan. La moraleja no es complicada. Respeten a sus hijos incluso cuando no se parezcan a la imagen que imaginaron. Especialmente entonces. El cuerpo del que te burlas podría ser el que lleva una mochila por las montañas. El niño silencioso que descartas podría estar liderando a otros en momentos que nunca verás. Para aquellos que escuchan, tal vez seas un padre, tal vez seas un abuelo, tal vez seas alguien que todavía oye el eco de una frase cruel de hace mucho tiempo. Recuerden esto, lo que dicen en público puede herir durante décadas, o puede sanar en un instante. Ustedes eligen. En cuanto a mí, ya no espero a que mi padre anuncie mi valía. He aprendido que el honor no se da en las presentaciones familiares. Se vive en la forma en que te comportas cuando las luces están sobre ti. Aún así,
Admito que lo está intentando. Ahora me llama más por mi nombre. A veces incluso sonríe. Eso es una especie de victoria. Si has permanecido conmigo hasta el final de esta historia, me gustaría pedirte algo simple. Piensa en las palabras que usas con las personas que amas. Piensa si elevan o si pesan. Y si alguna vez te han ridiculizado, que sepas esto. No te define la risa de la sala. Te define la verdad que finalmente se pone a tu lado. Si esta historia te ha conmovido, te agradecería que la compartieras con alguien que pueda necesitar escucharla. Suscríbete si quieres más historias como esta, porque cada una es un recordatorio de que la dignidad puede ser reclamada, incluso después de décadas. Y dime en los comentarios desde dónde estás escuchando. Quiero saber hasta dónde puede viajar el respeto. La mayor venganza no es una copa de vino escupida sobre una mesa. La mayor venganza es la reconciliación vivida de una manera que enseña a otros a tratar mejor a las personas.